Vamos a comenzar por definir termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que se encarga de estudiar las evoluciones de los sistemas materiales en las que estos intercambian calor y trabajo con el medio. Si bien en esta definición no hay ningún término que no nos resulte habitual, vamos a precisar cuál es el contenido que la termodinámica le da prácticamente a cada uno de ellos. Comenzamos por decir que estudia las evoluciones de los sistemas materiales. ¿Qué es un sistema material para la termodinámica? Un sistema material es una porción del universo material que abstraemos para su estudio, que separamos del resto del universo material para su estudio. Esta separación es absolutamente arbitraria. Por supuesto que un sistema material ocupa un lugar en el espacio euclidiano. Este es el espacio de la termodinámica, ¿no? El espacio infinito de 3 dimensiones planas. En este espacio, un sistema material ocupa un cierto volumen definido por una superficie. Esta superficie se llama frontera o límite del sistema material. Todo lo que no es el sistema material es el medio. Por lo tanto, podemos definir medio como el complemento del universo material respecto del sistema. Así tenemos definido sistema y medio en el universo material. ¿Qué es el universo material para la termodinámica? El universo material para la termodinámica es el universo del continuo en el que los medios materiales se presentan de esta forma. ¿Qué quiere decir que un medio material es continuo? Que podemos subdividirlo en partes más pequeñas y sus propiedades siguen siendo las mismas que tenía el todo antes de subdividirlo. Y esto debe mantenerse así hasta que la subdivisión sea tan pequeña como para poder como para poder aplicarle las reglas del cálculo diferencial e integral. Pero al mismo tiempo tienen que ser estas partes infinitesimales de cada sistema material, tienen que ser lo suficientemente grandes como para que sus propiedades sigan siendo las propiedades del sistema material macroscópico. Este es el universo material de la termodinámica. Ahora bien, cuando hablamos de medio, nos estamos refiriendo a todo lo que no es sistema respecto al universo. Ahora bien, en la práctica vamos a limitar el medio a aquellas partes del resto del universo que interactúen significativamente con el sistema. Significativamente quiere decir que alteran de esta forma e influyen de esta forma en la evolución del sistema. Bien. ¿Qué es evolución? Una evolución es una transformación de un sistema entre un estado inicial y un estado final. Definimos evolución e introducimos un término que requiere también precisión, que es el término de estado estacionario. Un sistema está en estado estacionario cuando ninguna de sus propiedades depende del tiempo. Es decir, el tiempo no es una variable que afecte al sistema. Ahora bien, esto a su vez nos trae otro problema. ¿Cuántas variables, cuántas propiedades tenemos que observar para estar seguros que un sistema está en estado estacionario y no evolucionando?
porque podemos elegir algunas propiedades, observarlas, estas no cambian, pero quizás estén cambiando otras que no estamos observando. Bien, y aquí es necesaria otra precisión. ¿Qué es observación? Para la termodinámica en particular y para la física en general. Observar es medir con los recursos con que contemos una propiedad o una magnitud característica del sistema. Y medir con los recursos con que contemos consiste en general en exceder largamente aquellos recursos que nos dan nuestros sentidos, aquellos con los que venimos provistos como seres humanos. Sino que para observar los sistemas materiales utilizamos instrumentos que nos permiten identificar, medir variables, magnitudes, propiedades que no podríamos medir o observar con nuestros sentidos. Hasta aquí, observación, sistema, medio, frontera, el límite entre sistema y medio, una superficie en el espacio euclidiano, una superficie cerrada, que no necesariamente tiene que coincidir con un objeto o una colección de objetos tangibles. Esa superficie en el espacio puede ser una mera abstracción nuestra. Por ejemplo, si vamos a estudiar un recipiente en el que se ha hecho vacío, está cerrado con una válvula afuera de un medio exterior, abrimos la válvula y el recipiente se llena, podemos imaginar que el fluido que va a ingresar al recipiente cuando se llene está contenido en una burbuja antes de entrar. Y antes de entrar, el fluido que va a ingresar después está contenido en esta burbuja que en realidad no existe. Esta superficie es una abstracción nuestra. Este es un ejemplo de cuál es el alcance que tiene el concepto de frontera para la termodinámica. Pero volvamos a la cuestión de la observación de propiedades para definir si el sistema está en estado estacionario o está evolucionando. Propiedades, magnitudes, características de un sistema hay de dos clases. Extensivas, las que son una propiedad del conjunto del sistema, por ejemplo, su volumen o su masa. De las propiedades intensivas, aquellas que son asignables a un punto en el sistema. Las propiedades intensivas son asignables a cada punto del sistema. Un sistema o una parte de un sistema es homogénea cuando sus propiedades intensivas tienen el mismo valor en todos sus puntos. Los sistemas, además, se presentan dentro de la teoría del continuo, cuando es aplicable la teoría del continuo, en tres fases: sólido, líquido o gaseoso. En la fase sólida, las partículas no se pueden desplazar en forma relativa de manera significativa. Hay vínculos que retienen a las partículas en sus posiciones. En fase líquida hay una capacidad de las partículas de desplazarse macroscópicamente unas respecto de otras, si bien el líquido tiende a
tener un volumen propio. Es decir, podemos separar un líquido fácilmente en partes, pero cada parte tiene un volumen que le es propio. Los gases, en cambio, tienden a ocupar todo el volumen del recipiente que los contiene. Esto cuando no media un campo gravitatorio que puede retenerlos alrededor de la Tierra, aunque no haya, en este caso, un recipiente. Pero ese es un caso particular, por eso quizás el verbo tender que utilice cubre esta particularidad. Tenemos entonces sistema, medio, frontera, universo material, continuo, fases, y ahora tenemos que introducir otro concepto. Aun cuando una fase de un sistema material aparezca como homogénea, es decir, con propiedades intensivas que tienen el mismo valor en todos sus puntos, puede ser que esa fase aún homogénea contenga más de un componente. Situación que en determinadas circunstancias puede ponerse de manifiesto y hacer que uno de los componentes de una fase se comporte de manera particular y se desagregue de esa fase, generando una nueva fase y haciendo de esta manera evidente su existencia. Esto es lo que denominamos componente. Entonces, un sistema material se compone en general de 3 fases y más de un componente. A su vez, puede ser heterogéneo y estar compuesto o ser subdividible en partes que sean homogéneas entre sí. Los sistemas materiales pueden llegar a ser muy complejos. Cuanto más complejo es el sistema material, mayor es la cantidad de propiedades que tenemos que observar para estar seguros de que el sistema material está en estado estacionario y no evolucionando. Bien, nosotros vamos a estudiar en termodinámica sistemas materiales relativamente sencillos que pueden ser observados en forma completa con una cantidad relativamente baja de variables de estado, de parámetros de estado. Nos vamos a valer para eso de una regla, que es la primera ecuación que vamos a escribir, la regla de Gibbs, que nos dice cuántos grados de libertad tiene un sistema material según sea la cantidad de componentes y la cantidad de fases que lo componen. La cantidad de grados de libertad es 2 más el número de componentes menos el número de fases. ¿Qué es la cantidad de grados de libertad? Es el número de variables de estado de propiedades independientes que tenemos que observar para estar seguros que el sistema está en estado estacionario. Esto quiere decir, si estas n variables, si estas n propiedades se mantienen constantes en el tiempo, entonces podemos estar seguros de que ninguna otra propiedad va a variar en el tiempo. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un conjunto cualquiera de propiedades asignables a un sistema de n grado de libertad, una cualquiera de esas propiedades puede pensarse como una función de n variables independientes, siendo n un conjunto independiente de variables de estado. ¿Qué quiere decir independiente? Otra precisión adicional. Un conjunto de
variable de estado es independiente entre sí, cada una de ellas es independiente de las otras, si su valor no queda definido por el valor de las otras. Como las propiedades se pueden definir con cierto grado de arbitrariedad, porque una combinación cualquiera de dos propiedades o n propiedades es a su vez otra propiedad, tenemos que cuidar que al elegir las variables de estado no exista este tipo de dependencias que haga que una sea dependiente de la otra. El caso típico es el de volumen específico y densidad. La densidad es la inversa del volumen específico, de manera que no podríamos tomar volumen específico y densidad como dos propiedades independientes. Veamos entonces qué resultado arroja esta regla, la regla de Gibbs, para una sustancia de un solo componente en una sola fase, tal como podría ser una sustancia pura en fase gaseosa entrando a este recipiente en el que inicialmente habíamos hecho vacío. Si la sustancia está en una fase y es una sustancia pura, un único componente, o podemos decir, podemos tratarla como un único componente porque el alcance del objetivo de nuestro estudio no nos exige más, entonces el número de grado de libertad es 2 más 1 menos 1 igual 2. Es decir, que con definir dos propiedades para este gas adentro de este recipiente, el estado del gas queda completamente definido. Esto es, si ninguna de esas dos propiedades independientes cambian en el tiempo, entonces ninguna otra va a cambiar en el tiempo. Bien. Entonces, tenemos estado, evolución y la forma de definir si un sistema está en estado estacionario o evolucionando. No nos hemos referido a la última parte de la definición todavía de termodinámica. Decíamos que era la rama de la física que estudiaba las evoluciones de los sistemas materiales en las que estos intercambiaban calor y trabajo con el medio. Intercambiar calor y trabajo con el medio. No hace falta precisión adicional para la definición de trabajo mecánico. Es la definición que ustedes estudiaron en Física 1, en la circulación de fuerzas en el espacio. Bueno. Pero sí necesitamos precisión para el concepto de calor, concepto que también usamos todos los días, pero que requiere una definición precisa para poder ser utilizada por la termodinámica. Para definir cantidad de calor vamos a tener que definir primero una propiedad que es muy conveniente para estudiar los sistemas que evolucionan intercambiando calor y trabajo. De manera que vamos a definir cantidad de calor a través de la definición de una nueva magnitud. Nueva desde el punto de vista de su estudio riguroso. Para ninguno de nosotros es nueva, es más, es la primera magnitud cuyo valor averiguamos todas las mañanas cuando vamos a salir a la calle. Esto es la temperatura. Así que lo que sigue es definir temperatura para poder definir cantidad de calor.